las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gracias, mis hermanos. Gloria a Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando nosotros nos referimos, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza, nos está señalando su poderío, ¿verdad?, su señorío sobre todos nosotros. Todo lo que le sirven al Señor son el cuerpo de Cristo, son la iglesia. Si nosotros pensásemos en la cabeza, ¿verdad? La cabeza no es donde está el cerebro y nos da a nosotros la dirección, el equilibrio. La cabeza es muy importante. Esa es como la torre de control, la torre de mando. Por ejemplo, los aviones vuelan, pero los aviones vuelan como quien dice a ciegas, porque quienes le guían a los aviones son ese radar que tiene y esa torre de control. Desde la torre de control le dicen cuando viene un avión, si tienen que bajar la altura o subir, etcétera. Si no tuvieran una torre de control, los aviones andaran a ciegas, chocaran uno con otro, no sabrían dónde aterrizar y así por el estilo. O sea que así mismo funciona la cabeza para nosotros, como una torre de control. Cristo es nuestra torre de control. Cristo es la cabeza de nosotros. Aquí el apóstol Pablo también utiliza unas metáforas para describir a la iglesia. Cuando aparece iglesia con I mayúscula se refiere a la iglesia en general. Si vemos aquí en la Biblia escrito iglesia con I mayúscula, a menos que no sea que empiece una oración, se está refiriendo a todos los creyentes del mundo. Con I minúscula se refiere a una iglesia en específico, por ejemplo, la iglesia de Efeso. Entonces se está refiriendo a la iglesia de ese lugar. Una de las metáforas más significativas que usa Pablo es cuando la compara con el cuerpo humano, según se lee aquí en Corintios 12, 2 al 27. También en Colosenses y en Efesios, donde se acaba de leer. Aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que el cuerpo, que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, o sea, de la iglesia. Entonces, eso nos dice la supremacía y el liderazgo y el sustento que tiene la comunidad de creyentes con el Señor. Si Cristo es nuestra cabeza, ¿verdad?, estamos ligados a Cristo, estamos liderados por Cristo. Él es nuestro guía, ¿verdad?, nuestro protector. Cuando usted se va, por ejemplo, prende la estufa y por si acaso dejó un dedo al lado de la hornilla, de una vez el cerebro le da una orden a usted, a su mano, a su codo, de que se aleje rápidamente, que aleje la mano del fuego. Entonces, esa comparación hace Pablo con Cristo y la iglesia. Otra cosa que nos presenta aquí es que Cristo es el centro de la creación. O sea, todo lo que existe a través de Cristo. Una vez el mismo Jesús le dijo a los apóstoles, si ustedes me han visto a mí, ya han visto al Padre. O sea, lo que Cristo nos está diciendo no es que Él es una representación de Dios aquí en la tierra, sino que Él es, que Dios es en Él, ¿verdad? Él es el primogénito de la creación y todo lo que el Padre es en Jesucristo. Oye, esto es una verdad muy profunda. Jesucristo es eterno. A través de esto nos dice que Jesucristo es eterno. Colosenses 1 al 15, cuando dice que Él es el primogénito de la creación.
también reconoce que la creación, ¿verdad?, existe a través de Cristo, que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, y que Él es el único que puede reconciliar a la humanidad con el Padre. Por eso murió, ¿verdad?, como hijo unigénito de Dios, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Otra metáfora que utiliza el apóstol Pablo es cuando compara en el libro de Efesios a Jesús como la piedra angular del ángulo. Compara a la iglesia como un edificio, y en ese edificio la piedra angular, o sea, la piedra principal viene siendo Jesucristo, quien sustenta, ¿verdad?, el edificio. Y el propósito de esta piedra angular también es que la iglesia sea la morada de Dios en el Espíritu, de tal forma que nosotros podamos, que Dios pueda morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Qué bueno es esto. Y esto se consigue a través de la reconciliación con Cristo. Tengo una pregunta aquí para todos ustedes. ¿De qué manera la descripción de Cristo como cabeza del cuerpo, la iglesia, nos ayuda a comprender mejor el propósito de la iglesia? Repito, ¿de qué manera la descripción de Cristo como cabeza del cuerpo, o sea, la iglesia, nos ayuda a comprender mejor el propósito de la iglesia? Parece que no entendieron la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Dios bendiga, estamos por ahí. Repítela, Alberto. ¿No se entendió, mi hermano José? No la tengo muy clara. ¿Podrías repetírmela, por favor? O sea, ¿de qué forma la descripción de Cristo, o sea, de qué forma la descripción de Cristo como cabeza de la iglesia nos ayuda a nosotros a comprender el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad?, que somos la iglesia? ¿Cómo saber que Cristo es la cabeza? Nos ayuda a entender a nosotros el propósito de Dios para la iglesia. ¿Ahora se entendió? Bueno, yo entiendo que el propósito fundamental de Dios para la iglesia, o de Cristo, ¿verdad? En este caso, sabiendo que Jesucristo es la cabeza, nosotros sabemos que debemos tener armonía con aquel tiene parte fundamental en la iglesia, que es el que somos nosotros. O sea, nosotros formamos parte de Jesucristo, y como tal tendremos una reconciliación, ¿verdad?, con el Padre, que es el propósito fundamental de Cristo, valga la redundancia, para con la humanidad. Amén, mi hermano. Si hay otra persona que quiere participar. Muy bien, mi hermano José. Nosotros entender, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es nuestro sustentador. Yo creo que a nosotros nos da esperanza también. Si nuestra fe estuviera basada en un cuadro que solamente podemos adorar ese cuadro, y ese cuadro sabemos que la persona que está pintada ahí está muerta, nosotros podríamos ser objeto de burla, ¿verdad? Y podríamos lógicamente cuestionarnos esa fe. Pero el saber que nuestra fe está basada en alguien que no solo fue un ser que existió humanamente, sino que es un ser que nos dice aquí que Él es el centro de la creación, ¿verdad? El primogénito de toda creación en Colosenses 1:15. O sea, nos está diciendo que es eterno y que todas las cosas existen para Él, que Él es creador y fundador de todo lo que existe. Dice autor y consumador de la fe, en otra parte. Nos dice que nuestra fe está fundada no en un hombre, ¿verdad? No en una ideología hueca, en una teoría solamente, sino en alguien que está vivo y que tiene poder y que es eterno, ¿verdad? Y que
existe desde el principio y para la eternidad. Entonces nosotros creemos en alguien poderoso. Eso nos da a nosotros esperanza. Amén. Sí, ahí en ese mismo ámbito, nosotros tenemos que entender que la figura más relevante, ¿verdad?, de toda la historia de la humanidad es Jesús. Y nos representa en la tierra de la mejor manera. Tú sabes que la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. De manera que quien nos representa no ha podido ser objeto de, vamos a decir, de burla por nadie, ¿verdad? Excepto por aquellos que lo crucificaron, porque así tenía que ser, debido a que nuestro creador, ¿verdad?, dividió la historia, nuestro salvador, perdón, dividió la historia en dos, antes y después, y eso nadie ha podido quitarlo, ni científico alguno ha podido quitarlo. Entonces nos representa de la mejor manera. Primero, para nosotros sería un orgullo, ¿verdad?, siempre decir que Jesús es nuestro guía, ¿verdad? Y también en cuanto a salvación se refiere. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la única forma de nosotros tener el perdón de nuestro pecado es por medio de la venida de Jesús a la tierra y por medio de su sacrificio, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la mejor representación para un cristiano en la tierra, Jesús. Dios bendiga. Parece que el internet sacó a Alberto. El saber que Cristo es la cabeza de la iglesia, porque nos da esperanza y es un norte, ¿verdad? Es algo de lo que podemos hasta presumir, porque tenemos un Cristo vivo. Decía Dani que Él no es nuestro creador, sino nuestro salvador, pero sí también nuestro creador, porque es demostrable que Cristo estaba en el momento de la creación. En el libro de Juan nos dice que en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios. Él estaba en el principio de la creación y todas las cosas fueron hechas por Él. Gloria a Jesús.
Se escucha, mis hermanos, si se escucha, seguimos. Cualquier cosa me avisan. Cristo edifica en la iglesia, Efesios 4, 11 al 16. La persona que lo tenga, que lo lea, por favor. Efesios 4, 11 al 16. Amén, creo que soy yo. Amén. Y dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel cuerpo, bien concitado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén, amén, mi hermano, gracias. Mis hermanos, si se escucha mal, me avisan. Acabamos de tener una lectura en el libro de Efesios capítulo 4 que nos habla de lo que son los dones espirituales. El Espíritu de Dios, el Señor a través de su Espíritu dio dones que sirven para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de los dones espirituales? Que la iglesia pueda crecer, que la iglesia pueda madurar espiritualmente, que individualmente como creyente el don edifica al que lo tiene y edifica a aquellas personas que son beneficiadas con aquel que tiene ese don. Pero en fin, el propósito es que la obra de Dios sea completa en la iglesia, a fin de que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y Dios pueda encontrar una iglesia, ¿verdad? Como Él quiere. Entonces Dios va a cumplir ese propósito en nosotros a través de los dones espirituales. Pablo especifica 5 dones, 3 de los cuales parece que tienen una trascendencia más allá de lo humano, de nosotros, una trascendencia espiritual, y 2 dones que específicamente son de trascendencia local. Los primeros dones que menciona son los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el trabajo de los apóstoles y profetas? Crear la base, tienen conexión directamente con Dios, ¿verdad? Y traen mensaje claro y específico a la iglesia. También presenta lo que son los evangelistas. Los evangelistas tienen el ministerio único e importante de llevar el evangelio a los no creyentes que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los evangelistas? Llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no conocen de Dios. A veces malentendemos los evangelistas como aquellos que predican en los púlpitos, ¿verdad? Como los predicadores. Yo les digo que esos son predicadores. Pero evangelista realmente, como la Biblia lo define, el evangelista es aquel que evangeliza, que lleva el evangelio al que no lo conoce. Los otros 2 dones que menciona el apóstol Pablo son dones que bendicen a la iglesia, que sirven para instruir a los creyentes en la verdad del evangelio, atendiendo a sus necesidades y preocupaciones. Y esos dones son pastores y maestros. ¿Verdad? El pastor y el maestro. Yo lo decía anteriormente, que el pastor es más un maestro que un predicador. El pastor es más maestro que predicador. El pastor enseña. Cada vez que el pastor predica, está enseñando, ¿verdad? Enseña. Ese es como el matiz del pastor. Entonces, los pastores y maestros tienen una trascendencia local. Estos ayudan al crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Cristo dio estos dones, ¿para qué?
para promover el ministerio de servicio entre los creyentes. El objetivo es edificar el cuerpo de Cristo, a fin, ¿verdad?, de que todos podamos ser encontrados maduros, ser encontrados plenos, ¿verdad?, como Dios quiere que nosotros estemos. Eso nos ayuda a nosotros a vivir en armonía, en coinonía, a crecer como pueblo de Dios en esta tierra. Pongamos nuestros dones a fructificar, pongamos nuestros dones a crecer, mis hermanos. No esconda ese don, ese talento del Señor. Dios nos va a premiar a cada uno según nuestra obra, dice la Biblia, según nuestro trabajo. Así que pongamos a producir nuestros dones. ¿Cuál es su don en Dios? Póngalo a producir. Gloria a Dios. La segunda parte es acerca de la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Qué no tiene eso? ¿Cuál es? Amén. Adelante. Bueno, amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de lo que duermen, para que no os entretezáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios como con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos, esto es la palabra del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no parecemos a los que dormimos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos dado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Por tanto, alertaos los unos a los otros como esta palabra. Amén. Amén, mis hermanos. Para ponerse un nuevo chip, digámoslo así. Esto no quiere decir que las leyes que ellos aprendieron en el Antiguo Testamento eran inválidas, claro que no, sino que ellos habían sacado de contexto, pero tenían un evangelio nuevo enfrente de ellos. Necesitaban el Espíritu Santo de Dios para entender. Entonces, tenían la preocupación de que tal vez no veían a sus familiares que murieron antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, Pablo le dice a ellos que eso, ¿verdad?, que murieron y que no llegaron a la segunda venida del Señor. O sea, que están durmiendo solamente, que no murieron, sino que duermen. Y que cuando el Señor venga con su voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces luego, los que estén vivos se van a unir a los resucitados y nos encontraremos con el Señor en el aire, ¿verdad? Entonces, una palabra de esperanza que el apóstol Pablo le da, de que los que murieron en el Señor, los que mueran en el Señor, solamente duermen, no mueren. ¿Quién muere? El que se va sin Cristo. Ese no va, lamentablemente, a resucitar, pero el que se va con Cristo, ese sí va a resucitar en la segunda venida del Señor.
el engañador será derrotado. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 10. Que alguien me lo lea rapidito, por favor. Amén. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Angeli, tú hablas muy duro. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él mover fácilmente nuestro modo de pensar. Ni os conturbe, ni que el día del Señor dañe nuestra manera, porque no día y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Amén. Amén, amén. Al mis hermanos, no sé si me escucharon la primera parte que decía que el versículo 7, que dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Decía que esto, solo que a su vez, esto significa, mis hermanos, entendemos que el Espíritu Santo es quien detiene la obra del anticristo. También diferenciar que nosotros vamos a ser levantados, muchos compartimos esta opinión escatológica de que la iglesia de Cristo, nosotros la iglesia de Cristo, va a ser levantada y posterior a eso es que se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Que mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, el anticristo no puede manifestarse. Y también hay que diferenciar la venida del Señor al recibirse en aire a la venida visible de la que habla también la Biblia, que es donde todo ojo le verá y será para juicio de las naciones. Solamente quería resaltar esa parte ahí, quizás para, no sé, luz. Dios le... Amén, hermano José, gracias. Lo que le comentaba ahorita en el último subtema de anterior, le decía de una falsa enseñanza que fue atribuida al apóstol Pablo, y era que los tesalonicenses pensaban que los eventos del arrebatamiento y los eventos siguientes al arrebatamiento si habrían pasado ya, ellos no estaban claros. Entonces Pablo le aclara a ellos y dice claramente que dos eventos, es lo que dice aquí, segunda de Tesalonicenses, que dos eventos precederían el arrebatamiento. Uno era la rebelión y otro era la revelación de alguien a quien llamó el hombre de pecado. O
sea, ¿a quién se refiere? Al anticristo. Oiga esto claro. La rebelión se refiere a la apostasía. La apostasía no es más que negar públicamente la fe o apostatar, ¿verdad?, en contra de la fe. Negar lo que nos dice la Biblia es negarlo, decir lo contrario. Y lo siguiente era la revelación de una persona que se iba a creer Dios, que se iba a ensoberbecer, quien iba a ser identificado por sus obras impías, enumerado ahí en 2 de Tesalonicenses 2:4, la oposición a la voluntad de Dios y la determinación de ser visto más grande que Dios. Entonces, este ser iba a ser revelado antes de la venida del Señor Jesús. Es lo que nos está diciendo aquí. Inmediatamente, como dice mi hermano José, él ven el arrebatamiento. Entonces, lo único que detiene la obra, la ejecución de este anticristo, de este hombre de pecado, es el Espíritu Santo de Dios que está en la tierra. Por eso, ¿verdad?, el diablo no ha hecho lo que quiere en esta tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios se vaya con el arrebatamiento, ¿qué va a pasar? Que se va a manifestar el hombre de pecado. Pero esto no significa una victoria, porque hay una profecía declarada que dice que el día del Señor vendrá. Entonces, aquí se abre lo que es un camino para el día del Señor, que es un tiempo de juicio terrible. Entonces, esto no significa un triunfo para el enemigo, sino esto es lo que significa juicio, donde se va a cumplir el día de Dios. Terrible. Recuerden, hablando de la apostasía, que estamos viviendo tiempos difíciles. Siempre hemos hablado de esto y hemos dicho que debemos abrir los ojos porque se están enseñando muchas cosas raras. Debemos de ser bíblicos totalmente, cristocéntricos, para que no nos confundamos. Mucha gente viene a enseñar filosofías raras, viene a enseñar cosas raras. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con prestarle el oído a todo lo que se enseña, a todo lo que dice, sea porque lo dice fulano o porque lo dice fulana. Tengamos muchos cuidados. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Consultemos la Biblia, consultemos a Dios, al Espíritu Santo, y damos al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé discernimiento, para que podamos discernir claramente la apostasía, que se va a transmitir, ¿verdad?, como si fuera con una apariencia de piedad, pero realmente es una doctrina de demonio. Tengamos mucho cuidado. Gloria a Jesús. Seguimos ya en la última parte para cerrar. Instrucción y cuidado pastoral, es la parte final. Una advertencia a los creyentes. Primera de Timoteo 6, 3 al 12. Primera de Timoteo 6, 13 al 12. Mi hermano José, si me puede ayudar con esa cita, que yo creo que era Erling que la tenía. Amén. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que es hasta acá, Alberto. Hasta 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,
cual así fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Timoteo y Tito eran hombres que habían trabajado con Pablo, que ahora dirigían congregaciones en Efeso y Creta, respectivamente. Pablo usó 1 Timoteo 5 para exponer importantes enseñanzas que el joven pastor debía reforzar en los creyentes. Las relaciones dentro de las familias y dentro de la iglesia, la atención a las viudas, el respeto a los ancianos y el adecuado cuidado de la salud. Aquí Pablo le está mencionando a Timoteo y a Tito, dando las recomendaciones de las funciones de un pastor y de los que dirigen la iglesia. Vamos a dejar a Alberto que continúe. Amén. Gracias, mi hermano José. Hoy hemos tenido una batalla con este internet, pero se le ha puesto así porque como Timoteo, ¿verdad? Y Tito eran los protegidos de Pablo, le da muchos consejos, pero realmente estos consejos se aplican a los pastores, a los líderes y a los creyentes en general, porque son verdades generales que debemos todos vivir y aplicar en nuestro quehacer cristiano. Vamos a leer para relacionar lo que acaba de leer mi hermano José, Tito 3, 1 al 8, para relacionar estas dos cartas y este último mensaje. Mi esposa va a tener esta cita. Amén. En el nombre de Jesús leemos. Recuérdales que sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéndosemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. El 8 también. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y dice el 9 entonces. Ya. Ya está el 8. Hasta el 8. Bien, Gracias. bien, sí. Amén, ¿verdad? Las cartas pastorales son estas. Timoteo y primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, ¿verdad? Le da unas enseñanzas finales a Timoteo, le habla sobre reforzar a los creyentes en la relación, en la familia, dentro de la iglesia, la responsabilidad de atender a las viudas, el respeto a los ancianos y el adecuado cuidado a la salud. También Pablo les advirtió de que no todas las personas se iban a someter a la enseñanza de la sana doctrina,
Yo sé que ustedes han vivido de manera experiencial, o sea, han tenido la experiencia de conocer personas que siempre se oponen a la enseñanza, a la buena enseñanza. Hay gente que siempre están en contra, siempre tienen un conflicto en contra de la buena enseñanza. Son personas que tienen una vida desordenada, que siempre viven con problemas, siempre tienen un conflicto. Y más allá de lo que Pablo explica, son gente que están en contra totalmente, que buscan hacer maldad, gente malvada. Entonces él dice que eso no debe ser una sorpresa, que eso es evidencia de los últimos tiempos. Le da una instrucción fundamental a Timoteo. Le habla de lo que son, no involucrarse en lo que son en los asuntos del mundo, con el objetivo, ¿verdad?, de ganar. Aquí también hay una parte interesante, también habla de unas personas que buscan obtener ganancia a través de la piedad. Ojo con eso, mis hermanos. Personas que buscan lucrarse a través de la fe. Eso yo no tengo que detallarlo mucho, porque yo sé que de eso saben ustedes mucho. Hoy en día eso es bastante común, de un sinnúmero de gente enganchado que buscan lucrarse de la fe, de todos los liderazgos y cargos. Ojo con esto, mis hermanos, también. Pero aparte de esto, Pablo le dice a Timoteo de cuidarse, ¿verdad?, de militar en el mundo, porque si queremos agradar a Dios, no podemos servirle al mismo tiempo al dinero, no podemos servir al dinero y servirle a Dios, porque dice que no se puede servir a dos señores, o agradamos a uno y aborrecemos al otro, o viceversa. Entonces, lo que nos sugiere Pablo es que nosotros vivamos para los necesarios, suministros, para alimentos, ¿verdad?, para vestidos. Esto no significa que nosotros a través de nuestro trabajo pudiéramos obtener cosas materiales. Eso no significa, no quiere decir eso. Es posible que en el trabajo, en nuestro trabajo, trabajando con cabeza a través de los años, el trabajo nos dé beneficio de nosotros comprar cosas materiales. Ahora, no debemos poner nuestro corazón en las cosas materiales, número uno, y número dos, nosotros no debemos envanecernos totalmente por hacernos ricos. Hay gente que realmente quiere ser rico a toda costa, tanto que se desenfocan totalmente de su vida, pierden hasta la salud, porque es totalmente, mire, frustrado en eso. Pierden la familia. Sí, ahora mismo. José, te doy la parte ahora. Pierden la familia porque abandonan incluso su familia, no dedican tiempo de calidad para su familia, con la agonía de hacerse rico. Y si es un creyente, todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque descuida su relación con Dios. Si de verdad tenemos el corazón en la riqueza, lo quitamos de Dios. Y como dije anteriormente, esto no dice que trabajemos, que echemos para adelante, que nos esforcemos, que seamos buenos en lo que hacemos. Eso no significa eso. Significa que nuestro corazón, nuestra vida debe estar primeramente en Dios y no en las cosas materiales que son perecederas. Gloria a Jesús. Mi hermano José. Amén, Alberto. Para agregarle a tu comentario, para mencionar de la riqueza, la Biblia, yo sé que a lo mejor muchos difieren con este punto. En la iglesia yo sé que hay muchas personas, mayormente aquellos que somos seguidores del evangelio o el llamado evangelio de la prosperidad y todas esas cosas, que yo estoy consciente que Dios quiere bendecir y eso lo sabemos, pero la Biblia aquí en esta parte condena, o mejor dicho, prohíbe que nosotros persigamos las riquezas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como tú mencionas, nosotros a través de nuestro trabajo y trabajando con cabeza, vamos a obtener beneficios materiales y mientras venga nosotros lo vamos a recibir con todo el amor del mundo. Pero hay que también saber, Alberto, que si Dios nos da la oportunidad como hijos de Él de tener riquezas,
pensemos nosotros que las riquezas para una sola persona es como una exageración. O sea, Dios bendice a sus hijos, es para que bendigan a los demás. Lo que pasa es que muchos se desentienden de esta parte, pero realmente el interés de Dios al bendecirte es que tú obviamente goces de esos beneficios, pero así como tú gozas de esos beneficios que tú tienes, tú también bendigas y pongas a otro a gozar de esos beneficios. Pero los que persiguen las riquezas son, o sea, eso es algo condenable por la palabra. La Biblia nos dice que nosotros debemos estar contentos con sustento, con comida y con abrigo. ¿Entiende? No es una desmotivación para que no se trabaje. Hay que trabajar sanamente como nos ordena la palabra y hacer negocios, ser emprendedor, hacer todo eso, pero obviamente, como tú dices, no poniendo el corazón en esas cosas. Y si Dios nos bendice, vuelvo y reitero, con riqueza y abundancia, es para bendecir también a otros y para el beneficio de la obra de Dios. Amén. Amén, José, mi hermano, así es. El problema del que se quiere hacer rico es que nunca disfruta lo poco que tiene. Yo me puedo comer un arroz con huevo porque no hay más nada en mi casa, no hay carne ni nada. Y me siento contento, me lo como con gozo, con gusto. Pero el que se quiere hacer rico y solamente está pensando en manjares, no se puede comer el arroz con huevo tranquilo porque no tiene paz. Lo que quiere comerse es el manjar, degustarse el caviar, el filete. Y entonces no puede ser feliz con lo que tiene porque es infeliz por lo que no tiene. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a depender de Él únicamente. Lo demás el Señor lo va a añadir si buscamos primeramente de Él. Gloria al Señor. Ya para cerrar la parte final, una exhortación más que le da a Timoteo y a Tito el apóstol Pablo, y es que le dice, le hace una comparación, hace una comparación de militar en la fe, ¿verdad? Le hace una comparación con un militar, con un atleta y con un agricultor. El soldado que milita, ¿verdad? Tiene que obedecer a un liderazgo, ¿verdad? Entonces, el militar, ¿a quién es que debe complacer? A aquel que lo inscribió en la milicia. Entonces, nosotros debemos serle fiel y obedecer ¿a quién? A ese que nos inscribió en la fe. ¿Y cuál fue? Jesucristo. Ese fue el autor de la fe. El atleta, para ganar su corona al final, tiene que correr legítimamente, dice el apóstol Pablo. O sea, hay una serie de normas que el atleta debe cumplir, ¿verdad? O sea, debe correr limpio, como diríamos en buen dominicano, tiene que correr limpio, no puede hacer sucia ni trampa. Entonces, si se demuestra que hizo trampa, puede ser descalificado. Tiene que correr limpio. Entonces, ¿qué se llama en la fe eso? Santidad. Y el agricultor, cuando siembra, tiene que ser paciente, tiene que esperar. Porque por más que el agricultor siembre hoy y quiera cosechar mañana, eso no es posible. Tiene que esperar con paciencia a que el fruto a su tiempo se dé. Entonces, el Señor nos manda a nosotros de que podamos, de que vivamos de esta forma, ¿verdad? Obedeciendo a Dios, de que vivamos en santidad, corriendo limpiamente y que esperemos al Señor con paciencia. Gloria a Jesús. En esta lección, ¿qué nos dice Dios? En esta lección podemos ver que Pablo, en esta carta de Pablo, aprendemos 3 verdades fundamentales. Ya en conclusión. Primero, si entendemos que Cristo es cabeza de la iglesia, recordaremos que Él es digno de nuestra obediencia y servicio. Segundo, el inminente regreso de Cristo debería motivarnos a esperar su venida. Y tercero, Dios ha dado los dones de liderazgo con el fin de equipar a los creyentes para el servicio. Gloria a Dios. Sigamos cada día corriendo esta carrera, confiado en el único Salvador y en el único que nos sustenta todos los días, nuestro Dios y Señor, Jesucristo. Dios le bendiga. Si alguien tiene una opinión más, tiene la puerta abierta para que
dé su opinión. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este estudio, por los hermanos que se han quedado hasta el final. La lección siguiente, la número 12, otras cartas del Nuevo Testamento. Esperamos que no tengamos esta batalla del internet. Lamentablemente falló el internet de la casa hoy, pero ya mañana vamos a hacer ese reporte. Lástima que hoy es domingo y no pudimos reportarlo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos ganar la batalla, como lo dijimos, en el nombre de Jesús. Si no hay nada más que decir, oramos y así damos conclusión a esta clase. Gloria a Dios. Oramos. Padre eterno, gracias por tu bondad y tu maravilla, Dios. Gracias porque a pesar de las dificultades, Dios mío, hemos podido concluir con éxito esta clase. Gracias por los hermanos que se han quedado hasta el final. Bendice sus hogares, bendice su familia. Bendice, Dios mío, a los que salieron también por alguna razón. Bendice a los que no pudieron entrar. Te pedimos que tu gloria, que tu gracia, que tu bendición cubra, Dios mío, tu iglesia. Danos la victoria en todo lo que hagamos. Dios mío, cumple tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga más, mis hermanos. Dios les guarde. Amén, mi Amén, hermano. mi Igual. hermano, amén. Bendición. Fue una gran batalla, pero lo logramos. Como en el decía nombre de Netalí, Jesús. la paz de Dios. Amén, amén.